Jesús, haz mi El poder de Dios. carácter más como el tuyo. Responsabilidad Yo quiero o ser. privilegio. Es una responsabilidad a medida de que muchas veces no lo administramos bien, muchas veces no le damos el valor que verdaderamente tiene ese poder, pero es un privilegio para aquellos que son prudentes y son sabios para administrar el poder de Dios. Y quiero que me acompañen en la lectura del libro de Jueces, capítulo 9, versículos del 8 al 15. En el libro de Jueces encontramos una parábola, que es la parábola de los árboles, que nos deja una gran enseñanza a medida que nosotros descubrimos en ella los corazones del hombre. No es para nosotros un secreto que la Biblia nos compara a nosotros con árboles. Por lo tanto, estos árboles de esta parábola tienen ciertas actitudes que se reflejan como un espejo en nuestro corazón. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre la tierra y dijeron al olivo: reina tú sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y continúa diciendo: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Viendo que nadie se le medía a reinar, nadie quería ocupar ese lugar de privilegio, vieron allí una zarza. Entonces le dijeron los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Tenemos una actitud bastante arrogante, bastante altiva. Mientras que los otros árboles no quisieron dejar sus lugares porque estaban agradando a Dios, ellos también estaban en lugares de privilegio. Pero ellos sabían que ese lugar de reinar no era para todo el mundo. Por eso ellos dieron un paso atrás para que otra persona idónea estuviese en ese lugar. Hubiésemos esperado que la zarza tomara la misma actitud humilde, pero no. La zarza sí, enseguida su corazón se levantó en orgullo y dijo: bueno, si ustedes me eligen a mí como rey sobre ustedes, entonces vengan debajo de mi sombra, es decir, hagan lo que yo les voy a mandar. Y si no, entonces que salga fuego de la zarza y los consuma. Qué actitud dura, sabiendo que tenía poder. Mis hermanos, podemos tener una moneda con dos caras. La primera cara es el poder sobrenatural de Dios, un poder glorioso, un poder maravilloso en el cual vemos milagros, sanidades, vemos restauración. Lo que es imposible para nosotros lo vemos hecho a través de ese poder. Nuestros fracasos más grandes, a través de este poder, fueron convertidos en grandes victorias. Pero también está la otra cara de la moneda, la cara que casi nadie le gusta, es la cara de la responsabilidad. Porque si a nosotros se nos antoja que sobre nuestro escritorio repose esa tablita que dice gerente, que dice administrador, que dice doctor, que dice doctora, pero no sabemos la responsabilidad que conlleva estar sentado en ese escritorio, podremos sentarnos allí como la zarza y matar a todo el mundo sin importarnos lo que ellos sientan, o podemos tomar una actitud humilde con ese poder y edificar esas vidas. Nosotros no somos puestos en liderazgo para que los demás hagan lo que a nosotros se nos dé la gana. Nosotros seguimos unos lineamientos. Miren, nadie puede ejercer autoridad si primero no está bajo ella. El único que está por encima de toda autoridad es Dios. Por eso, si nos sometemos a Dios, podemos hacer que las otras personas se sometan a los lineamientos que Dios mismo a través de nosotros les ha encomendado, pero con una actitud de mucha humildad, para que nuestro corazón no se vuelva un desastre. Lo que hemos visto en la película de Spider-Man, recordemos que el tío Ben le expresó la siguiente frase a Peter. Le dijo: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entre más aumente el poder en ti, más responsable eres de lo que tú hagas o digas.
Eso incluye a los padres de familia, eso incluye a los rectores de los colegios, de las universidades, a los jefes en las empresas. Entre más alto estén, mayor responsabilidad. ¿Por qué? Los ojos de las personas están sobre el que tiene poder y el que tiene autoridad. Podemos poner un ejemplo. Si hay un senador y si hay un presidente, ¿de quién preferiría usted escuchar el discurso? El presidente. ¿Por qué? Porque su peso y su poder es mayor. Es como cuando en la iglesia llega el pastor general a una sede. Obviamente el pueblo quiere escuchar al pastor general porque es el que está sobre cabeza sobre la iglesia, porque Dios obviamente lo usa de una manera muy especial. Entonces todos los ojos están sobre aquel que está en la autoridad, el que tiene el mayor rango, ¿sí? Entonces esa es una gran responsabilidad. Podemos recordar aquí la historia de un hombre que se llamaba David Koresh. Este hombre montó un movimiento que se llamaba los Davinistas en Estados Unidos. Entonces él manipulaba la palabra, usaba cosas de la Biblia para este movimiento y manipular la mente de las personas, de tal manera que los llevó a un suicidio masivo. Miren lo que hizo este hombre con el poder. Dice que incendió el rancho y encontraron, cuando hizo llegar la policía, se encontraron a todos muertos, incluyéndolo a él mismo. Entonces esto es muy delicado porque el poder que tenemos nosotros, podemos manipular mentes, podemos traficar la palabra de Dios, pero tengamos algo, mis hermanos, en cuenta, y es que Dios eso lo está viendo. Puede que la iglesia no note muchas cosas, la congregación. Puede que como usted es el pastor o como usted es el líder, no vea muchas cosas porque cree en usted. Ellos creen en usted, pero Dios sí está anotando ahí arriba todas las que usted hace. Él sí, a él no se le pasa ni una. Cuando usted quiera llegar allá, por ejemplo, si nosotros morimos un día, claro que van a venir los familiares a la tumba a llorar. Un gran hombre, un gran líder, un gran siervo, colocarán epitafios en la tumba, pasajes, lo recordarán como un buen hombre, pero el que está ahí arriba sí sabe lo que ese cuerpo que está ahí enterrado hizo. Y él sí dice, delante de mí no es grande, porque durante mucho tiempo no siguió ninguna de las cosas que yo le mandé. Y llevó al pueblo siempre a la desgracia. Entonces, esto del poder es algo muy delicado. Nosotros no podemos enamorarnos solamente de la unción con el poder. Debemos ponernos la mano en el corazón y saber que con el poder que nos es dado conducimos al pueblo o al fracaso o a la esclavitud. ¿A dónde conducían los egipcios al pueblo? A ser esclavos. Ellos eran libres, ellos eran reyes, ellos estaban sentados y tenían personas a su cargo, ellos no movían un dedo. Los mejores carros, las mejores casas, mientras el pueblo trabajaba desde que salía el sol hasta que finalizaba a gusto de ellos. Entonces siempre fue un poder ejercido sobre el pueblo a la esclavitud. Pero ¿a dónde llevó Dios a Faraón? A entender que el poder no tenía ese propósito. Entonces Faraón se vio confrontado en su corazón cuando Moisés le dice, deja ir a mi pueblo. Entonces Dios le demostró a Faraón a través de Moisés cómo es que se ejerce el poder. Porque mientras Faraón los quería tener trabajando para él toda la vida, pagándoles miseria, dándoles alimento de lo que él le daba la gana, Moisés quería que su pueblo conociera algo más. Tenemos dos ejemplos muy diferentes de ejercer el poder. Hay muchas designaciones. Tenemos el poder político, el poder militar, legislativo, y el que más nos concierne a nosotros es el poder espiritual. En todas estas denominaciones usted ejerce un poder. Es una capacidad para tomar decisiones, para dirigir, para ordenar, para mandar. Pero tengamos claro que cada decisión que tomemos es un trampolín que conducirá a los que están bajo nuestro cargo al abismo o a la gloria. Ustedes dependen que las personas que los siguen, sus hijos o sus discípulos, vayan a la gloria o vayan al abismo. Y Dios les pedirá cuenta de eso. Por eso todos anhelan puestos de liderazgo, puestos de renombre, pero cuando están allí no saben muchas veces qué hacer. Tenemos el ejemplo de presidentes, de grandes gobernantes que una vez llegaron al poder pareciera que se hubieran sido transformados por completo. Ese hombre que veíamos tan aplomado al principio de la campaña, cuando se sentó en la silla del poder, fue transformado para siempre. Ya no sabía dirigir, ya todo el mundo hacía con él lo que le daba la gana. ¿Pero por qué? Porque este hombre no entendía que no se trata de sentarse en la silla donde dice doctor, sino ponerse en los zapatos del pueblo. Ese es el líder.
un presidente es instituido para que lleve a un pueblo, a una nación a la victoria, como los grandes generales de los ejércitos en el tiempo antiguo. Usted no pone un general al frente de un ejército para que se quede sentado mientras los demás están allá matándose en la batalla, sin dirección, sin mapas, sin saber nada. El general tiene que estar allí. Él es el que guía, él es el que abre el camino, es el que le da la estrategia. Usted no coloca un presidente en un país para que se siente en la silla mientras todo el país se viene abajo. En una iglesia, Dios coloca personas en liderazgo que abran el camino de los que vienen atrás. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hizo con el mismo David. Y hemos reflejado a la administración del poder de Dios. Mientras Saúl iba a una batalla y mataba a 1000, porque ya había sido desechado por Dios, David iba y mataba a 10,000, él solo. Entonces esto es una administración del poder de Dios, una cobertura diferente. Mis hermanos, podemos vivir ocultos mucho tiempo, haciendo lo que a Dios no le agrada, y puede que la congregación no se entere. Puede que usted maquille informes, puede que usted desobedezca órdenes allí en lo secreto o las cambie a su antojo y que nadie se dé cuenta durante toda su vida, pero Dios está tomando nota de lo que usted hace. No hay lugar donde usted se meta que Dios no lo vea. ¿Qué le pasó a Saúl? Le dieron una orden y él se fue a la batalla. Acordémonos que en el tiempo antiguo no había televisión, no había celulares, no había nada que te dijera lo que estaba haciendo ese hombre allá en la batalla. Solamente el rey o el profeta o el que estaba en el mando se enteraba cuando ya venía un mensajero y traía los mensajes. Entonces Saúl se fue con una orden y hizo como él quiso. Él pensó que nadie se daría cuenta, pero Dios, que lo estaba viendo, le dijo al profeta: ve y dile y llámale la atención a Saúl. Y todavía viene, y cuando le llaman la atención y le echa la culpa al pueblo, ¿qué culpa tiene el pueblo si el que está en el liderazgo es él? Él era el que tenía que tomar la decisión. Usted no puede justificarse delante de Dios diciendo: Señor, como hizo Adán. Le echó la culpa a la esposa y al mismo Dios le echó la culpa de haberse comido el fruto prohibido. ¿Qué culpa tiene Dios de eso? Dios fue el que le dijo: no te comas el fruto. Dios ni siquiera había tocado el árbol y viene a echarle la culpa al Señor. Señor, la esposa que tú le diste le hizo comer del fruto. Entonces nosotros en el liderazgo o en los puestos de mucho renombre la embarramos y le echamos la culpa al pueblo. Es cuando el presidente se justifica diciendo que las clases obreras son rebeldes, que las clases de los empleados no son flojos, no quieren trabajar. Cuando el jefe de la empresa le echa la culpa de la mala producción a los empleados. Pero si el que está arriba, el que tiene que generar la estrategia es él. Entonces, ¿para qué está presidente? Si él le echa la responsabilidad a los que están de empleados, entonces deje que ellos gobiernen, se sienten en la oficina de él y él vaya y baje allá. Y ahí sí échele la culpa a los que están allá arriba. Pero nosotros no podemos recargar sobre el pueblo esta responsabilidad. Porque Dios lo colocó al frente, es porque usted es el que abre el camino. Si ustedes ven el orden, cuando los ejércitos iban, primero iban los sumos sacerdotes, después estaban los generales y después venía el pueblo. Ustedes veían los sacerdotes atrás, los generales atrás y el pueblo adelante haciendo como ellos querían. Muchas veces vemos esto en las marchas de los colegios. Vemos los estudiantes adelante haciendo y deshaciendo y los maestros atrás tratando de ver cómo organizan. No, así no es. Nosotros tenemos que establecer un orden para que durante todo el camino se siga un lineamiento que impida que se llegue al fracaso. Por eso hombres como David Collis y como muchos que en estos momentos trafican la palabra, llevan al pueblo a un abismo espiritual. Iglesias llenas de personas, pero muertas espiritualmente. Una persona en estos días me decía: yo he estado en iglesias donde no se mueve, y a la que estoy yendo ahora es pequeña, pero se mueve la presencia de Dios de una manera muy especial. Eso, claro, es que no se requiere que la iglesia esté full de miles de personas, sino de que haya obediencia, para que el Espíritu Santo pueda moverse con total libertad. Si hay rebeldía en el pueblo, si hay rebeldía en el corazón de los que están en liderazgo, eso se va a ver reflejado en la congregación, y el Espíritu Santo no se va a mover. Porque si algo no multiplica a Dios es la rebeldía, jamás Dios va a multiplicar. Usted no puede pretender que su iglesia crezca si hay rebeldía, jamás, porque Dios detesta a los rebeldes. ¿Qué hizo con Satanás? Lo echó del cielo. Digo, si yo permito que él siga haciendo, ya no se hubiera llevado a la tercera parte de los ángeles, sino a todos los ángeles. Tenía que cortar de una vez con eso. Entonces nuestro liderazgo debe estar marcado por seguir unos lineamientos y una responsabilidad. Cuando nosotros
con este poder, podemos caer de pronto en la tentación de traficar la palabra, porque nos van a ofrecer muchas cosas. A los pastores les ofrecen dinero, a los pastores les ofrecen propiedades. Un pastor un día daba un testimonio y decía: alguien por allá me invitó a una iglesia para que yo predicara y me ofrecieron el mejor hotel, las mejores vacaciones. Y yo, como en el espíritu, yo no sentí ir. Yo le dije que no, que yo no necesitaba eso porque el Señor me ha bendecido mucho. Cuando este pastor le dijo a este hombre que no podía ir, que no podía asistir porque tenía una responsabilidad con su ministerio, que no lo podía dejar solo, entonces este hombre que lo invitó se transformó y lo llamó apóstol, y lo llamó hereje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos comprar el poder de Dios con dinero. Una persona que está en liderazgo no puede tener inclinaciones hacia el dinero, porque si no le pasa como le pasó al profeta Balán, que le ofrecieron un dinero y ya iba a maldecir al pueblo. Que fue cuando el burro habló. ¿Sí? Entonces, dígame, si usted que tiene el poder y usted que se presta para maldecir, ¿qué puede esperar Dios de usted? Usted puede que reciba un buen dinero en su cuenta bancaria y puede que se lo gaste en unas muy buenas vacaciones, en un buen carro. ¿Pero de qué le sirve eso si su liderazgo quedó por el suelo? Si su reputación quedó por el suelo. Acordémonos de lo que le pasó a aquel presidente Clinton, hombre que luchó por los derechos humanos, hombre de poder. Se enteraron de que tenía un cuento con su secretaria y hasta ahí le llegó. Todo el mundo pidiendo su renuncia y pidiendo su cabeza. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ejercer un poder glorioso y ser grandes delante de Dios. Y de la misma manera podemos pasar como lo peor de lo peor. Esto es muy delicado. Haciendo bien las cosas, veremos siempre un fruto agradable. Si usted siembra bien, usted verá buenos árboles. Usted verá frondosos árboles llenos de muchos frutos. Pero si usted no siembra bien, puede esperar que crezcan un poquito y se sequen. Y perderá todo el tiempo y todo ese trabajo. Usted puede esperar de sus personas, de las personas que están a cargo, que sean buenos congregantes, que sean buenos siervos, si usted está haciendo lo bien delante de Dios. Porque usted es el espejo de ellos. Ellos van a hacer lo que lo vean hacer a usted. Si usted es una persona que es mal geniada, su discípulo va a hacer lo mismo. Dice: bueno, pero si mi líder es mal geniado y nadie me dice nada, no me puedo hacer lo mismo. Entonces todo eso comienza a verse reflejado en el pueblo. En 1 de Pedro 4:17 encontramos un versículo que debe exhortar nuestro corazón. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, si se supone que usted está en liderazgo, que usted está por encima de muchas personas, y en el juicio usted cae de primero, ¿qué se puede esperar del resto que viene detrás? ¿Qué sería de la vida de los apóstoles si el Señor Jesucristo hubiese sucumbido a las tentaciones de Satanás en el desierto? ¿Dónde estaría la iglesia hoy? Si él no hubiese tenido carácter para decirle a Satanás que no. Y en estos momentos no tendríamos ni siquiera iglesia, porque se requiere que el líder, que la persona que está en poder, sea militar, sea legislativo, tenga carácter para decir que no. Tres cosas hacen vulnerable a una persona que está en el mal. Y podríamos llamarlo las 3 F. La primera F que vulnera el corazón de una persona que está en liderazgo es las finanzas. Abraham Lincoln profirió una frase que dice: si quieren conocer el verdadero carácter de un hombre, denle poder. Todos somos buenos hasta que tenemos una responsabilidad. Observemos que cuando estábamos en el colegio no teníamos responsabilidad sino del colegio nada más. Pero cuando tenemos que responder por una familia, cuando tenemos que responder por un trabajo, cambia, comienza a aflorar de nuestro corazón lo que verdaderamente hay en nosotros. Entonces ese chico calladito y tranquilo se convierte en ese estudiante o en ese trabajador vivo, orgulloso, arrogante. ¿Por qué? Porque muchas veces la unción te puede llevar a lugares donde tu carácter no te puede sostener. Mucha unción no quiere decir que tu carácter esté de la falla de la mano.
Hay líderes que tienen mucha unción, son muy usados por Dios, pero su carácter es un desastre. Y ahora lo vamos a ver reflejado en estas 3 F. En las finanzas podemos hablar del amor al dinero. La manera como usted administra el dinero determina su éxito o su fracaso. Usted puede elegir, sirve a Dios o a Mamón. Mamón es el dios pagano de las riquezas. Y en Mateo 6:24 encontramos reflejado, dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios a las riquezas al mismo tiempo. No puede ser un excelente líder y al mismo tiempo por ahí tener negocios turbios. Porque entonces, ¿dónde queda tu testimonio? Entonces miren que la mayoría de los políticos anhelan el liderazgo, pero no precisamente porque les interese que el país esté bien, sino porque ellos saben que hay buenos sueldos, ellos saben que hay buenos privilegios. Por cada contrato que celebren les queda algo que llamamos en la cosa como la barba, bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sale una administración y en vez de decir, este fue un buen alcalde, este fue un buen gobernador, no, pues ese no hizo nada. Miren, habían 30 personas desempleadas en el pueblo, se fue él, hay 100. Entonces, a lo que usted haga, deja un legado. Y lo podemos ver, nosotros somos el legado de Abraham. Abraham fue un hombre que creyó a Dios y tuvo fe, y miren el legado que tenemos hoy en día. Moisés, Jacob, hombres que le creyeron a Dios y caminaron como Dios quería que caminaran y nos dejaron un legado. Por eso nosotros hoy podemos usar el nombre de los apóstoles como ejemplo. Pero si ellos no hubieran dejado un buen legado, no los estaríamos usando, porque hay hombres en la Biblia que no dejaron un buen legado y que nosotros no usamos sino para mostrar algo que no está bien hecho. Entonces usted escoge este legado. Yo he escuchado de los abuelos, mi abuelo fue un mujeriego como él solo. O puedo decir, mi abuelo fue un hombre que supo llevar su familia y dejó un buen legado. Él está muerto y él no puede escuchar lo que usted está diciendo. Pero sinceramente yo que sé esto me daría mucha pena que más adelante me digan, Iván, no, ni para qué te lo nombro, le dirán a mis nietos. Como pueden decir, tu abuelo, un hombre que le costó lágrimas, pero trató de llevar un excelente liderazgo o un buen ejemplo, al menos delante de la sociedad. Porque esto se aplica en cualquier esfera de la vida, no solamente para la iglesia. Los malos ejemplos los vemos en todos lados. Y las riquezas son una mina en el corazón. ¿Por qué? En Mateo 6:21 vemos que porque donde está vuestro tesoro, allí también está su corazón. Por eso, si su tesoro está en el reino de los cielos, en agradar a Dios primeramente, pues obviamente su corazón se va a ir detrás de eso. Y usted agradará a Dios. Pero si su tesoro está en las cosas del mundo, en las riquezas del mundo, pues allí su corazón también se va a ir detrás de eso. Usted escoge. Y miren algo inquietante que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en un lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos que comienzan los dolores en el ser humano cuando comienza a codiciar el dinero, no antes. Cuando usted se desvía del camino, comienza a vivir muchas penurias. Porque Satanás es como cuando usted le regala un dulce a un niño y se lo quiere quitar. Lo hace llorar, ¿cierto? Así es Satanás con usted, le da riqueza, le da poder, le da fama. Y después viene y se la quita y queda usted en la ruina. Queda usted endeudado, queda usted con un mal nombre y queda usted con un corazón. Muchos empresarios se terminan suicidando después de que quedan en la ruina. No soportan que después de tener un gran imperio, todos hayan quedado pidiendo limosnas en una calle o algo así. Pero esa es la estrategia de Satanás, le infla el ego y luego le quita todo. Pero Dios no es así. Dios te da a medida, paso a paso, pero no te lo quita, porque Él va formando tu carácter en el camino. Por eso usted no va a ver que un cristiano se vuelva millonario porque se ganó el baloto. Dios no le va a dar semejante poder a alguien que no está preparado para manejarlo. Jamás.
Y además Dios tampoco va con esa parte de la suerte, del azar, eso no, porque con Dios las cosas son por procesos. O usted cuando vio que Dios echó la suerte para elegir a David. Bueno, vaya Samuel y llega a la casa de David y eche la moneda, ¡pum!, tírala al techo. Cuando caiga el que cogió cara, ese es el nuevo rey de Israel. Nunca el Señor en la Biblia ha hecho las cosas a la suerte. Todo está marcado en un camino. O se puso el Señor a elegir, bueno, ¿de dónde vendrá el linaje de Jesucristo? Entonces se puso aquí Marín, habían 12 tribus de Israel. Entonces nos metió en una bolsita y comenzó con el Espíritu Santo a mover la bolsita. La que salga esa es. No, Dios siempre marcó el camino. Dios siempre determinó cómo era que se iban a hacer las cosas. Y esto hace que usted pueda tener una estructura que nadie más puede derrumbar. Cuando usted hace las cosas por azar, no hay ninguna estructura que sostenga lo que usted va a hacer. Si usted se vuelve millonario de la noche a la mañana, no hay ninguna base que sostenga ese poder. Entonces usted se encontrará con mucho dinero sin saber qué hacer con él. Pero en cambio, si usted va en un proceso y usted construye, usted sabe que el poder va a estar bien sustentado y nadie lo va a derribar de allí. Hay empresas muy sólidas que nadie las ha podido tumbar del mercado, a pesar de que han llegado y crisis, y crisis, y crisis. ¿Por qué? Porque desde el principio hicieron las cosas bien. Muchos comenzaron en un garaje o en una venta en una calle y hoy en día son grandes empresas, pero el liderazgo los fue llevando hasta que hoy están en una posición donde no lo pueden tumbar de allí. Tengo por ejemplo el ejemplo de Coca-Cola. ¿Cuántos escándalos no ha tenido Coca-Cola? Que cae gente de los tanques, que cae de todo en los tanques, y sigue la gente comprando Coca-Cola por todos lados. Donde usted mete su mano, ahí hay una botella de Coca-Cola en el piso. ¿Pero por qué? Porque las personas que lideran esta empresa han sabido llevarla hasta allá. Como hay otras empresas que suben, y así como suben, no duran mucho. Pero todo es porque el corazón, cuando llega a un liderazgo, se comienza a extraviar. Luego tenemos otro factor vulnerable para los que están en liderazgo: las faltas. Resulta que estamos hablando de la inmoralidad y las pasiones desordenadas. En Proverbios 31, la madre exhorta al rey Lemuel y le dijo la madre al rey Lemuel: hijo mío, no des a las mujeres tu fuerza. Pero aquí no está hablando de cualquier grupo de mujeres. Está hablando de un selecto grupo en ese momento le llamaban las rameras. ¿Por qué hacen una diferencia entre las rameras y las prostitutas? Porque las prostitutas se venden por una tarifa, pero las rameras se venden por placer. Es decir, es mucho más peligrosa dentro de una organización. Porque al menos la prostituta usted sabe que usted ya va a cobrarle algo, pero aquella es manipuladora. ¿Sí? Entonces se va metiendo por debajito sin que nadie la note, y cuando viene a ver destruye lo que encuentre. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Son esas Jezabel que hay en la iglesia, que como dice el texto, que pueden haber muchas mujeres siervas, apasionadas por la santidad y la presencia de Dios, pero ninguna iglesia se escapa de tener a Jezabel, una Dalila, que llegan, predican con nosotros, tocan los panderos con nosotros, se sientan con nosotros, pero con su pecado, su seducción y su lujuria están apagando, fisurando la vida de los que están en poder. ¿Sí? A Sansón lo persiguieron ejércitos de a 1000, de a 2000, de a 3000, y ninguno lo pudo derribar. Lo que no logró un gran batallón de hombres de guerra con lo último en tecnología en ese tiempo, lo logró una sola mujer. A usted lo pueden perseguir muchas cosas, pero una mujer puede cumplir dos funciones. O se convierte en su mayor fortaleza, como dijo un día un pastor: si no es por mi esposa yo no estuviera aquí, y puede cumplir 20 años de ministerio. O puede decir, como Adán: la mujer que tú me diste me llevó a la perdición. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Jezabel es muy indetectable, porque nosotros compartíamos en el devocional en estos días las caras, los disfraces de Satanás. Satanás nunca se le va a presentar a usted con cacho y con cara de demonio, ojeroso, negro, no, porque él dice: me descubren fácilmente. Dígame si usted
en su casa, orando en la habitación, se le va a presentar a usted un demonio ahí con una cola y unos cachos y usted no va a saber qué es Satanás. Y él le va a decir, mira, haz esto, y usted le va a hacer caso. Pero si se viene ese amigo elegante, de corbata, que te invita a un mal negocio, que te invita a un ilícito, o viene esa mujer de ojos brillantes, de cabello sedoso, ¿sí? Esos 90, 60, 90, y te seduce y te va llevando, ¿será que tú no te vas a ir detrás de él? Satanás es muy astuto y muchos desconocen esto, porque mientras están pelea con él todos los días, pegándole con la Biblia según ellos, están perdidos en las fauces de él. Mientras usted hace guerra espiritual en la iglesia para echarlo de la iglesia, está la hermana que por allá le pica el ojo y le pide el WhatsApp y le pide el Facebook. Ahí está trabajando Satanás. Entonces, si ven que es muy fácil para alguien que está en Jezabel, no va a tumbar al hermanito congregante, no. ¿Para qué? Satanás sabe que eso nos hace mucho daño. ¿A quién mata a Satanás? Ustedes saben que la serpiente, usted puede pegarle en el cuerpo todo lo que usted quiera y sigue viva. Hay que matarla con la cabeza. Si usted tumba la cabeza, derriba todo el andamiaje de la organización o de la iglesia. Por eso ellas van detrás del pastor o del anciano o del apóstol, hombres que tienen la unción, que tienen el poder de Dios. Ya que ellos van a ir, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque uno se vuelve muy vulnerable. Miren que en Proverbios 7, usted puede leer todo el capítulo 7 de Proverbios y están todas las artimañas de la ramera. Específicamente en el versículo 26 dice: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Sansón fracasó, Salomón fracasó, los hijos de Elí fracasaron siendo sacerdotes. Ellos cometían pecado con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. En 2 de Timoteo 2:22 nos dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto de los delitos sexuales es tremendo, porque es muy difícil de detectar muchas veces. Muy difícil. Muchas veces las personas se presentan como ese pan codiciable, ese pan sabroso que a usted le encanta, y luego cuando usted lo muerde, así que usted no lo puede ni tragar bien porque le quema la garganta, está envenenado. Eso fue lo que le pasó a David con Betsabé, lo que pasó a Sansón con Dalila, y lo que le pasó a muchos grandes hombres que estando en poder y en autoridad no lograron discernir bien. Su carácter no les permitió detectar a tiempo el desastre. ¿Cómo terminó Sansón? Le tocó suicidarse. Puede ser un hombre de glorias, un hombre de poder, un hombre de muchas batallas, veterano en guerra, y terminó tumbando las columnas de una casa para matar a los que se estaban burlando. Después de ser un hombre temible entre los filisteos, terminó siendo el payaso de ellos. Le sacaron los ojos y lo tenían como la burla allí. Todo por Dalila. Lo único que tenía que hacer era no darle la fuerza espiritual y el poder que usted tiene. Muchas mujeres van detrás del poder que usted tiene. Cuando lo consiguen, a usted lo desechan. Muchas mujeres se quedan con herencias, con puestos de renombre, y luego lo desechan a usted. Ya deja de ser el corazón, ya deja de ser el papito, ya deja de ser la medicina de todos sus males. Entonces, cuando lo llaman a usted y dicen: ay, yo me sentía mal, pero te escuché bien. Ya no, cuando está en poder, entonces ya usted es el sirviente, el que le lleva el tinto. Todo esto pasa, mis hermanos, cuando nosotros no tenemos un carácter bien definido para mantener un lineamiento. Y por último tenemos la última F, que vulnera
fuertemente a los que están en autoridad: la fama, orgullo, protagonismo, ego inflado, soberbia, rebeldía. Frases como: yo soy el más importante, yo quiero que me sirvan, yo soy el mejor, nadie lo hace mejor que yo. Frases que reflejan en el corazón ego, rebeldía. Uno debe ser humilde. Sí, uno puede tener muchos talentos, no se puede negar, es verdad. Muchas veces en una empresa está el empleado que es talentoso, que es pilo, que es chispa, pero que es humilde al mismo tiempo. No tiene que gritar a los cuatro vientos que sabe hacer bien algo. Eso se nota por su trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo denota usted una persona que es orgullosa? Cuando sabe hacer bien las cosas, pero no le enseña nada. Yo había muchas cosas que sabía hacer en mi trabajo y yo procuraba enseñarle a mis compañeros. Porque la idea es que todos crezcamos, no que crezca uno solo y el resto se quede atrás. Todos crecen en la iglesia se fortalece y se vuelve una iglesia invencible. Pero si en la iglesia el único ungido es el pastor, no sirve de nada. Entonces, vivimos esperando muchas veces los aplausos de la gente, las salamerías, las palabras dulces. Este es un enemigo mortal, porque comienza a seducirte. Eso no es el poder de Dios. Usted cuando vio a Jesucristo haciéndose vientos de lo que él sabía, generalmente siempre estaba callado. Nada más predicaba cuando tenía el pueblo allí, se paraba en su barca y comenzaba y daba su mensaje y luego ya se iba a los secretos con Dios, hacía milagros y luego se iba a los secretos con Dios. Ya, nunca buscó protagonismo. Cuando le preguntaron, los que lo iban a poner preso, le preguntaron: ¿tú eres el rey de los judíos? Se quedó callado. Y pudo haber dicho en ese momento: sí, yo soy el rey, el hijo de Dios, el poderoso de Israel. Pero callado. ¿Por qué? Porque ¿dónde demuestra un líder su poderío? Dando su vida por las otras personas, que fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Allí, sin decir una sola palabra, demostró todo el poderío que él tenía en su corazón, derribando pecado, derribando muerte, derribando enfermedades. Todo se lo llevó por delante calladito. Un líder puede ser calladito y tener una excelente comunión con Dios, y el día que le dan la oportunidad de decir algo, acaba con todo lo que encuentra y que no sea de Dios. ¿Pero por qué? Porque es una persona que tiene un corazón humilde, que no busca fama, sino busca que Dios se manifieste en las personas, y que su afán es que las personas conozcan de Cristo. Vean, yo reconozco que hay amigos y amigas que me han sacado literalmente canas porque llevo hace rato compartiéndoles el evangelio y nada, y les pasan cosas y nada que arranca, pero uno siempre guarda como esa esperanza en el corazoncito de que algún día se acepten a Cristo. Pero el afán es que conozcan de Cristo y sus vidas estén transformadas. Porque yo un día también estuve ahí y alguien se esforzó, y yo reconozco que yo no fui, yo no es que haya sido blando de corazón precisamente. A mí bastante que me dieron en la cabeza mis pastores, bastante que me delegaron cosas que a mí literalmente se me podían salir de las manos. Pero ¿por qué lo hacía yo? Porque mi afán era agradar a Dios, no agradarlos a ellos como tal. Entonces, mis hermanos, cuando usted está en privilegio, encontramos acá el principio de Satanás. Ezequiel 28, versículo 17, muestra cuál es el principio de Satanás. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El orgullo es un destructor. En 1 Timoteo 3:6 podemos encontrar que dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando usted coloca personas sin carácter en puestos de mucho poder, eso se envanece y el diablo hace desastre. Por eso los políticos, generalmente las grandes maquinarias, permiten que suban personas que son fácil de manipulación. ¿Por qué no dejaron subir a Gaitán, por ejemplo? Ellos sabían que Gaitán no lo podían manipular. Ellos no podían. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mataron. En cambio, si te deja subir a un alcalde, el alcalde va a hacer lo que yo digo, claro, eso es muy fácil. Porque entonces cuando él llegue allá a ser alcalde, entonces vienen de por allá arriba de las grandes maquinarias y le dicen: desvíe tal recurso,
apruebe tal proyecto. Y él, claro, como ellos lo ayudaron a subir, a él le toca. Pero si un líder berraco que no se rinde, que no se vende, vea, le montan la perseguidora hasta que lo tratan de tumbar de allí, porque saben que a ese no lo pueden controlar. Saben que ese sí sabe dónde está bien puesto. Lo mismo pasa con el cristiano, los demonios saben con quién se meten. Por ahí dice un dicho que el mico sabe en qué palo se trepa. Los demonios sí saben con quién se meten y con quién no. Sí saben a quién manipulan y a quién no. Si usted se deja mangonear en su carácter, los demonios hacen con usted lo que ellos quieren. Pero si usted mantiene firmeza, siempre usted va a ver un liderazgo fructífero, porque entonces usted se parará enfrente de un endemoniado y le dará la orden y el demonio se irá. Acuérdense de aquella historia de esos hombres que fueron a liberar los demonios y que en el nombre de Pablo, en el nombre de los demonios le dijeron: a Pablo lo conocemos, al otro también lo conocemos, pero a ustedes no. Y le dieron una tunda. ¿Por qué? Porque los demonios son ángeles que estuvieron en autoridad. Ellos conocen bien la autoridad. Ellos saben cuando usted tiene autoridad para echarlo fuera y cuando no. Si usted se agarra a pelear con un demonio sin tener autoridad, el demonio no hace con usted y deshace. Eso pide polimarca, pide pizza, pide pancerol. Eso, usted puede hacer una vigilia con el demonio ahí y no se va. ¿Por qué? Porque él sabe quién es usted. Él sabe espiritualmente quién es usted. En cambio hay siervos, hay hombres que llegan y el demonio nada más los ve y ya se quiere ir. La autoridad tal y el carácter tal que tiene esa persona que el demonio no resiste. Y era lo que pasaba con el Señor Jesucristo. Nada más caminaba por un lugar y ya los demonios estaban rogándole: Señor, no nos eches al infierno, no nos eches al Seol. Y él no había dicho nada todavía. Pero ¿quién era Jesús? Un hombre de carácter firme, un hombre que no se dejó comprar, un hombre que mantuvo la línea desde que comenzó su ministerio hasta que lo finalizó. Ninguno de los fariseos pudieron encontrar ningún motivo para crucificarlo. Les tocó inventar, pagarle al pueblo para que dijeran: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sabemos muy bien que estos grandes hombres, ellos tenían el poder y la autoridad, lo que era Herodes, Pilato y todo su combo. Ellos podían haber dicho que no lo iban a crucificar porque él no había cometido ningún delito. Pero de carácter endeble los venció. La presión del pueblo los venció. Entonces, mis hermanos, usted no se debe dejar presionar de eso. Usted no se debe dejar presionar de las personas que tiene bajo cargo. Porque el día que usted comienza a obedecer a ellos, ahí le llegó su liderazgo. Porque entonces cuando usted le quiera poner las cosas firmes, ya no le van a obedecer. Ya le van a formar sindicatos, le van a formar huelga. Y termina usted cediendo. Miren lo que hacen algunos sectores obreros del país. Cuando quieren algo, le montan tremendo paro al presidente y eso le hacen desastre. Y consiguen lo que quieren. Así no sea algo tan legal. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que los que están en autoridad, no solo el presidente, sino los que están en autoridad, no soportan tanta presión. Y ya su carácter comienza a flaquear. Y esto es muy delicado. Muy delicado. Saúl, su obediencia no fue perfecta y se justificó culpando al pueblo. Acuérdense del profeta Eliseo, con esto finalizamos. ¿Sí se acuerdan que Eliseo era calvo? Y un día unos jóvenes le dijeron: calvo, sube, y se estaban burlando de él y no los maldijo y vinieron unos osos y los despedazaron. Allí el poder de Dios era una responsabilidad. No tenía por qué haber dicho eso, no tenía por qué haber usado el poder de Dios para mandar a matar a esos jóvenes. Si lo único que estaban haciendo era ponerle un apodo. Acuérdense de Juan: Señor, hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma. No, no puede hacer eso. Usted tiene poder, ojo, el poder que usted tiene, tenga mucho cuidado de decirle: Señor, que consuma fuego a mi suegra. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque Dios no se toma en juego las cosas. Sí, tenga mucho cuidado, porque a veces usted profiere algo en contra de alguna persona y le pasa. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra, su poder lo respalda. Pues sí, claro, pero Dios dice: yo me tocó hacerlo porque tú lo dijiste, pero ahora yo te llamo a cuentas a ti, te jalo las orejas a ti. Sí, mucho cuidado, mis hermanos, porque el poder que Dios les ha dado a ustedes
es muy grande. Usted puede hacer lo que usted quiera con ese poder, pero sea muy responsable, porque de usted depende que los que están detrás de usted sean buenos o vayan a la vida. Podemos concluir que hay 3 enfermedades: las finanzas, la espalda y la fama. Y hay una cura. El carácter hace que usted le pueda hacer frente a estas 3 F. Lo hace impenetrable o lo blinda a través de estas enfermedades cuando usted está en poder y en autoridad. Vuelvo y le recuerdo la frase: la unción te puede llevar a un punto donde el carácter no te puede sostener. No podemos estar muy ungidos o demasiado carácter, debemos tener un equilibrado mover. Y para esto podemos citar el ejemplo de José. José fue un hombre de carácter, tuvo poder, pero no se envaneció por él. Miren que cuando la esposa de Potifar le ofreció, y la esposa de Potifar no era fea, ¿sí? Esas mujeres egipcias eran mujeres realmente hermosas. Es tremenda mujer desnuda ahí de frente de usted y usted como que lo piensa, pero José tuvo carácter. No que no haya sentido, la Biblia no dice que no sintió nada, la Biblia dice que él salió huyendo. Si la ropa, si no tenía la ropa, ¿qué creen que estaba haciendo José? Casi cae, pero mejor que se quede la ropa ahí, pero yo corro. Sí, en cambio David no. David vio a Betsabé y perdió el año. Y Sansón vio a Dalila, perdió el año. ¿Por qué? Porque el carácter de estos hombres, aunque David y Sansón no fueron cualquier hombre, fueron hombres de batalla, hombres de gloria, estuvieron en el podio de los mejores, pero su carácter, en el momento preciso en que Satanás los sedujo, no los pudo sostener. Tanto poder no pudo. Y les digo que no pudo porque David fue un hombre que tuvo 700 esposas. Y no solo 700 esposas, sino 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres. Esto no fue algo que Dios aprobó, pero lo hizo. Por eso digo, el carácter de David lo llevó al desastre total. El poder que tenía David lo llevó al desastre total. ¿Cómo terminó David? Su familia, sus mismos hijos lo perseguían para matarlo. ¿Qué se puede esperar después de eso? Sus mismos hijos persiguiéndolo para matarlo. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado que esta frase se marque en nuestro corazón. El poder de Dios, responsabilidad